Imagen brindamos servicios especializados de imágenes, laboratorio clínico y salud ocupacional, confiables, oportunos y confidenciales. Contribuimos a la definición del diagnóstico clínico y aportamos al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad. Contamos con modernas instalaciones, equipos de alta gama y personal médico especializado. La mejor atención a su servicio con precios razonables. Tu bienestar es nuestra prioridad. Visítanos en la avenida Paseo de los Cañaris entre Pumapungo y Pachacamac y en nuestra sucursal en la Clínica España. Porque usted y su familia se merecen una atención integral. Medifamilia Cuenca. Medifamilia Cuenca. Medicina con corazón. Contamos con un equipo de salud altamente capacitado y confiable. Somos una institución ligada a Medimagen Cuenca, disponiendo de los medios de diagnóstico modernos y oportunos, bajo la dirección del doctor Jaime Gervais. Visítanos en la avenida Pumapungo y Paseo de los Cañaris. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Medifamilia Cuenca. Medicina con corazón. Bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de Salud Integral en tiempos de coronavirus. Muchísimas gracias a todos quienes ya están con nosotros acompañándonos y también a nuestros auspiciantes Medimagen Cuenca y Medifamilia Cuenca Ecuador. Estamos hoy con un tema importante también, ya tenemos a nuestra invitada también en pantalla y vamos a comentarles un poquito de qué se trata nuestro tema del día de hoy. Vamos a hablar acerca del aprendizaje de las matemáticas en edades tempranas, en tiempos de pandemia. Para ello tenemos ya en pantalla a nuestra querida invitada, la doctora Jenny Moscoso. Ella es psicóloga educativa infantil y máster en educación y le agradecemos desde ya por haber aceptado nuestra invitación y estar con nosotros. Muchísimas gracias y buenas tardes. Buenas tardes, Carlita, y muchas gracias también por la invitación. Creo que es importantísimo tocar estos temas en estos momentos que estamos viviendo, una situación bastante compleja, más aún en el ámbito educativo, que se ha vuelto un verdadero problema el manejar la situación del proceso de enseñanza-aprendizaje, un proceso que se tiene que incluir en esta época y para el cual nosotros como docentes no estábamos preparados y, bueno, pues qué decir de nuestros niños que tampoco esperaban una situación como la que estamos viviendo. Así es. Ya nomás, Carlita. Es importante también abordar, por ejemplo, también cómo los niños se van adaptando a las nuevas situaciones. Creo que, y pienso yo, no sé cómo es su perspectiva, pero creo que los niños son los que más rápido se adaptan a las situaciones y se han adaptado también a todas estas clases virtuales, a las nuevas tecnologías, que para ellos es lo más fácil y pues creo que esta situación ha dejado mucho que ver también con las nuevas técnicas en cuanto al aprendizaje y por eso también tenemos el día de hoy este tema. Definitivamente, Carlita, los niños son impresionantes. Ellos se han ido adaptando tan fácil, ha sido tan natural la adaptación. Creo que es a los adultos a los que nos ha costado más. Ellos están prestos a participar de las clases, son realmente quienes nos mueven en este momento a los docentes para seguir buscando la metodología, seguir buscando los medios para que la educación realmente no se convierta en algo pesado para ellos, sino que sea algo muy dinámico. Y ellos nos enseñan un montón. Yo creo que definitivamente son el alma de lo que permite a nosotros movernos en este ámbito. Así es, y por eso también tenemos este tema y bueno, lo vamos a compartir también ya un poquito su presentación sobre este tema. Listo.
Bueno, el día de hoy he venido a compartir con ustedes un poquito sobre el aprendizaje de las matemáticas en edades tempranas, en épocas de pandemia. Y bueno, en épocas de pandemia como en épocas de no pandemia, llamémosle así, pues la educación matemática es un interés a nivel mundial. Las dificultades de aprendizaje que se presentan en las matemáticas vienen dadas desde hace muchos años. Los países a nivel mundial pues están en busca de encontrar la solución para despuntar en pruebas en el ámbito matemático. Según estudios se considera que las bajas habilidades numéricas inciden negativamente tanto en la salud mental de las personas, en la perspectiva de trabajo, en el ámbito cotidiano e inclusive ellos afirman que esta deficiencia en el aprendizaje de las matemáticas incide en la economía de los países. Así lo determina Cohen, Dauker, Kaufman, Clement, Sarama, una serie de autores que han estudiado sobre este aspecto y que nos han dado luces para direccionar la matemática o el aprendizaje de la matemática, que en un momento dado se creía viene o se aprende a partir de los 7 años, 8 años, como lo había planteado en un momento dado Piaget. Sin embargo, las investigaciones recientes, digo recientes porque no son más una década, creo 15 años tal vez, en la que se ha buscado las razones por las cuales los estudiantes sufren con el aprendizaje de las matemáticas. Dentro de este contexto se puede identificar que los niños aprenden matemáticas desde muy tempranas edades y por esa razón es importante conocer el desarrollo del conocimiento matemático, cómo se da este. Nosotros podemos identificar 3 espacios, digamos así. Hay un conocimiento intuitivo que está dado desde que el niño nace. El momento que el niño está ya en el vientre de la madre, está desarrollando sus habilidades y entre ellas, entre sus conexiones neuronales, pues ya está desarrollando este conocimiento intuitivo de la matemática que lo pone de manifiesto desde el momento que nace. Los estudios sobre este aspecto han sido contundentes y permiten identificar que no podemos esperar que el niño tenga 7 años para que aprenda las matemáticas, sino que hay un conocimiento intuitivo. Posteriormente, este conocimiento intuitivo se da un conocimiento informal, es aquel conocimiento que el niño va desarrollando en la relación que tiene en el día a día con sus padres, con sus pares, con sus amigos, con las personas con las que convive, con las situaciones que se dan en el día a día. Y posteriormente se da el conocimiento formal, es decir, este conocimiento que comienza a enlazarse en la instancia que el niño entra a la escolaridad. Es importantísimo mirar este desarrollo para que quienes están acompañando al niño, tanto docentes como los padres, que ahora definitivamente tienen que saber de qué se trata el desarrollo de las matemáticas, porque en este momento los papás están siendo parte activa de este proceso. Por lo tanto, es necesario que los papás, las madres de familia o las personas que están involucradas en el desarrollo del niño sepan de este concepto del desarrollo del conocimiento matemático. Una vez que tenemos este conocimiento matemático y cómo se desarrolla, pues podemos entender lo que es el sentido numérico. El sentido numérico hace referencia al dominio de la estructura o de la arquitectura estructural de los números. Es decir, es el sistema o es el lenguaje con el cual el niño va posteriormente a comunicarse de forma matemática.
hay investigaciones que dicen pues, que nuestro planeta está escrito en términos matemáticos. Y de hecho, si nosotros no aprendemos este lenguaje para entender este planeta, pues es complicado que podamos nosotros interactuar con él. Hay que entender que las personas cuando no han desarrollado o no han logrado el nivel de alfabetismo básico para desenvolverse en la sociedad moderna, pues miran a la matemática como algo tedioso, como algo inservible, incluso a pesar de que no hay nada en nuestro entorno que no tenga algo que ver con las matemáticas. Entonces, lo consideran algo tedioso. Y se oye frecuentemente que dicen, no, a mí no, yo soy peleada con las matemáticas. Entonces, justamente para evitar esas frases que a veces cuando son adultos, pues uno se puede ya manejar esas situaciones. Pero los niños no se sienten así. Los niños cuando no logran estar al par de sus compañeritos se sienten menos, yo no puedo, me creo tonto, no sé por qué yo no puedo. Entonces es importantísimo que desde que los niños comienzan con este conocimiento informal podamos ir construyendo el sentido numérico, y este sentido numérico se construye a través del juego. Definitivamente, un niño para que aprenda las matemáticas tiene que verlo con gusto, tiene que mirarlo con la intención de jugar con ello. Cuando nosotros logramos que el niño lo vea así al aprendizaje de la matemática, entonces vamos a ir creando este sentido numérico, es decir, el niño va a conocer la serie numérica, pero no solo la va a conocer para poderla contar, sino le va a conocer para hacer uso de ella, para resolver problemas, para buscar estrategias que le permitan resolver problemas a lo largo de su aprendizaje. Un niño que tiene afianzado su sentido numérico tiene mayor éxito en el aprendizaje a futuro. Hay investigaciones contundentes realmente que identifican a la habilidad numérica en edades tempranas como predictor de un éxito en el aprendizaje. ¿Cómo hacemos ahora? ¿Cómo es que aterrizamos con este aprendizaje? ¿Qué tenemos que hacer para que el niño aprenda? Aquí yo me voy a referir a un método que nace en Singapur. Es un método que nos propone ese camino de lo concreto, porque definitivamente el niño, si no ha manipulado, si el niño no ha jugado con los elementos que requiere para formar en su imagen o para formar una imagen como que le permita tener como referente para pasar a una expresión matemática, definitivamente yo le podría asegurar que el niño no va a aprender. El niño tiene que pasar por esta fase, una manipulación total desde que es un bebé. El niño tiene que ir relacionándose con el material concreto. Yo he puesto aquí unos cubos conectables que desde la ingeniería de la didáctica son un elemento fundamental para el aprendizaje de las matemáticas y que de hecho está muy relacionado con el método Singapur. Sin embargo, este material concreto hace referencia a todo aquello que el niño puede manipular, puede contar, puede tomar. Una vez que el niño ha manipulado y tiene un referente, ha logrado hacer en su estructura mental, ha logrado construir ese referente, entonces él pasa a la siguiente fase, que es la parte pictórica, es decir, él puede graficar aquello que puede ver en su mente, él puede graficarlo y puede traspasarlo a un dibujo. Una vez que él haya hecho esa transición, entonces pasa a la etapa de la abstracción, es decir, pasar a signos aquello que él está teniendo como referente en su mente.
es ese el proceso que se debe seguir para que los niños y niñas de temprana edad puedan aprender las matemáticas. Como digo, aquí les he puesto unos cubos conectables, pero al hablar de material concreto estamos hablando de todo aquello que el niño pueda contar y que lo pueda manejar, transformar en un referente. ¿Qué hace este paso de lo concreto a lo pictórico y abstracto? Lo que hace es poder visibilizar el pensamiento del niño. Para que un docente pueda enseñar, es fundamental que pueda mirar ese pensamiento, que pueda mirar cómo el niño está pensando para yo guiar el aprendizaje. En esta época, en época de pandemia, la exigencia de incluir en el proceso de enseñanza-aprendizaje estructuras didácticas formales que permitan el nexo de unión entre la cultura matemática experienciada por el niño antes del inicio de la escolaridad obligatoria y el conocimiento matemático de carácter formal que transmite la escuela. Esa transición que hay entre lo que el niño sabe en su aprendizaje informal a lo formal tiene que ser realmente tratado con pinzas, porque en esa fusión de conocimientos realmente se puede percibir cómo un niño va a ir avanzando con éxito su trabajo en pasar de lo que él piensa a una expresión matemática que a la final es con la que él va a desarrollar sus habilidades posteriormente y que serán la base para el aprendizaje de conceptos más sofisticados en matemática. Como le comento, pues aquí yo les he puesto una imagen de una niña que está en el proceso de aprendizaje, está jugando, está trabajando con la parte concreta. Ese juego, esa actividad que ella está haciendo no es otra cosa que aprendizaje. Está construyendo su referente para que luego en la escuela construyan y le ayuden a pasar de lo concreto a lo pictórico y posteriormente a lo abstracto. Como le había comentado, estos cubos conectables no son más que un elemento desde la didáctica. Es muy importante que se comente que este material es un material que en nuestro país realmente ni siquiera hay de venta, o sea, así de simple, ni siquiera hay de venta. Sin embargo, en los países que digamos, fomentan el aprendizaje de las matemáticas, es un instrumento que está en todas las escuelas y que todos los niños lo tienen porque justamente constituye ese referente, como les había explicado, pues desde la didáctica matemática, estos cubos se conectan y se pueden ir armando estos conceptos que posteriormente los niños lo van transfiriendo a una expresión matemática. Afortunadamente, hace ya unos 5 meses se está haciendo, se está, digamos, incluyendo ya en nuestro país este material y afortunadamente creo que ya se puede contar con estos elementos. Otro elemento que es muy importantísimo que los tanto padres de familia como docentes deben saber para la enseñanza de las matemáticas es justamente un concepto que le llamamos el subitizing. El subitizing no es otra cosa que la capacidad del niño o de una persona, porque esta capacidad la tenemos todos y no es que un niño la desarrolle y los adultos no la tengamos, más bien este concepto es un concepto que el currículo nacional que nosotros tenemos y que guía el aprendizaje de las matemáticas, pues ni siquiera lo toma en cuenta. Sin embargo, en las investigaciones está
identificado al subitizing como un concepto muy importante que el niño debe desarrollar para lograr un aprendizaje correcto de las matemáticas. El subitizing es el captar de forma intuitiva qué cantidad hay sin que usted necesite contar. Entonces, se dice que si un niño no cuenta con esta habilidad, ya se encuentra en desventaja para el aprendizaje de las matemáticas. Me explico un poco mejor qué es el subitizing. El subitizing, una vez que se puede identificar como el captar una cantidad sin contar, podemos mirar, aquí hay unos gráficos que se identifican como la tabla del 10. En la tabla del 10, obviamente nuestro sistema, por ser un sistema decimal, requiere que el niño y la niña pueda identificar cómo se forma el 10. Si usted sabe cómo se forma el 10, usted va luego a transferir el conocimiento de decenas, luego al de centenas y así progresivamente. Cuando el niño mira una tarjeta y esta ya va a la parte de lo pictórico, el niño conoce y sabe que allí hay 10 recuadros. Cuando estos 10 recuadros están llenos, el niño le va relacionando. Obviamente esto tiene que ser guiado por un profesional. El profesional va guiando que al tener un cuadro con 10 elementos, si se le va retirando, el niño va mirando cómo se puede hacer una resta y a su vez cuando se le va incorporando cómo hacer una suma. El niño puede mirar e identificar, como usted puede ver ahí no hay una cantidad escrita en números, sin embargo el niño puede identificar que si tiene al lado izquierdo 5 y al lado derecho está 1, él va a identificar inmediatamente como 6. Aparentemente ese concepto para nosotros es muy sencillo, sin embargo para ellos es muy complicado y es necesario que ellos vayan teniendo estos referentes, como le digo, que es la tabla del 10, y así ellos van armándole al número 10. Ellos suelen decir, usted le presenta la tabla, les muestra por un ratito, porque la idea de desarrollar el subitizing es mostrar una tarjeta y retirarle en 2 o 3 segundos y pedirle al niño que diga qué cantidad de puntos vio. Cuando él dice, bueno, yo vi 3, él lo puede hacer porque sabe que hay un referente en donde puede decir, a ver, yo vi 3, hay 3 llenas, entonces ¿cuántas vacías hay? 7. Los niños van desarrollando esa habilidad de cálculo mental, pero lo van haciendo a través del juego. No de una obligatoriedad de decir, es que 3 más 7 es 10 y tú tienes que aprender porque yo lo dije. El niño tiene que irlo vivenciando e ir mirando estos conceptos a través de este juego. Y si nosotros vamos incluyendo este tema del subitizing, los niños desarrollan con mayor facilidad el sentido numérico y luego el hacer operaciones, la suma, la resta, se vuelve mucho más sencillo. Como aquí podemos mirar, realmente estas son las tablas que les llamamos las tablas del 10 y que son muy importantes se incorporen dentro del aprendizaje de las matemáticas de los niños. Otra actividad que es importantísima, muy, muy importante, y eso la podemos hacer desde casa. Los juegos de mesa están identificados como los mejores precursores del aprendizaje de las matemáticas. Fíjese usted que inclusive un dado que realmente se me olvidó colocarlo aquí, es un instrumento el más barato que hay, porque usted encuentra dados muy baratos y económicos, y es un instrumento que el niño que puede usarlo en casa. Al lanzar el dado también está trabajando el subitizing, porque el niño comienza a identificar la cantidad de puntitos que tiene el dado sin necesidad de contar. Es más, en
en algunos estudios identifican que el niño que conoce la cantidad de dados, la cantidad de puntos que hay en los dados, está en ventaja sobre aquellos que no. Porque claro, cuando usted le enseña la suma, usted le dice, cuenta a partir de. Si el niño tiene un referente ya construido por medio de sus juegos, para él va a ser mucho más fácil identificar cuándo puede contar a partir de hacia adelante o cuándo puede contar a partir de hacia atrás, porque ya conoce, porque sabe que la cantidad que él está diciendo y que le está representando tal vez por el 5, por el 4, dependiendo del número que se le diga, él ya lo tiene en su mente, lo tiene interiorizado y entonces a partir de eso comienza a contar. En este sentido, un juego de mesa, por ejemplo, es fundamental que los niños lo manejen y que lo trabajen para que puedan hacer el principio de correspondencia que se llama y que pueda contar hacia adelante o que pueda retroceder. Fíjese usted lo importante que es que el niño desarrolle la reversibilidad. Un niño que aprende a ir hacia adelante sabe que cada paso que da en la tabla corresponde a un número y ese es un único número. Y igual, si es que va para atrás, él sabe que cada paso que da es porque está retrocediendo y luego eso que a él lo llama adelantar o retroceder, simplemente lo transfiere a aquello que nosotros ya formalmente le llamamos la suma o la resta. Todos estos conceptos que el niño va desarrollando realmente son fundamentales. Yo les he compartido aquí unas fotos de una nena que realmente se deleita jugando con las matemáticas. Está haciendo uso de material que le permite desarrollar las 8 competencias matemáticas y que posteriormente le servirán para sentar sus bases en el aprendizaje. Para concluir con este sentido numérico que le acabo de comentar, pues que no nos bastaría realmente esta charla que tenemos, a lo mejor nos tocaría no menos de un mes para conocer todo lo que representa realmente desarrollar el sentido numérico. El sentido numérico aparentemente hay padres o madres que dicen, pucha, mi hijo es una bala, sabe contar y se va de largo. Pero realmente sabemos lo que es enseñarle a un niño a contar. Sabemos lo que realmente constituye el que el niño aprenda a contar. Para ello, yo les he puesto aquí la importancia que es investigar sobre los principios del conteo. Aparentemente, nosotros decimos, el niño cuenta, le enseñamos en la escuela, a ver, cuenta del 1 al 10, el niño cuenta del 1 al 10, el niño cuenta del 1 al 20, dependiendo de cómo va avanzando en sus grados de escolaridad, y listo, y creemos que ya está, pero realmente el conteo va más allá de eso, y este conteo es el que va creando el sentido numérico, que a la larga es con lo que yo me voy a manifestar en adelante con respecto a escribir una expresión matemática, a resolver un problema, a un desafío que me hagan, y luego pues ya involucrarlo en las actividades del día a día de nuestro desarrollo profesional. Realmente es todo este conocimiento del sentido numérico que esté bien fundamentado el que va a permitir que un niño aprenda. ¿Cómo? A través del juego. Definitivamente tenemos que hacerlo a través del juego, siguiendo estos principios. Un niño para poder afirmar que el niño ya sabe contar, yo tengo que estar clara que el niño esté con el principio del orden estable, es decir, que el niño pueda decir una serie numérica. Si nosotros hacemos podemos recordar, un niño a los 2, 3 años ya cuenta, ya dice 1, 2, 5, 7, ya
hace el intento de seguir una serie numérica, pero no hace de forma correcta porque tampoco está en la capacidad de hacerlo. Esto también aparece a través de una trayectoria de aprendizajes, es decir, de edades en las cuales el niño está ya listo para ir desarrollando ciertas competencias. Por lo tanto, el momento que el niño hasta los 8 años no ha logrado hacer o fundamentar su principio del orden estable, entonces nosotros tenemos que preocuparnos. Y bueno, algo está pasando, algo está ocurriendo que mi guagua no puede pasar de 58 y no puede avanzar con la serie numérica. Y aquí hay que tomar muy en cuenta que el conteo no solo es para adelante, que el conteo tiene que ser insistentemente, si yo le enseño del 1 al 5 en inicial, el conteo tiene que ser tanto hacia adelante como regresivo. El niño tiene que saber contar 1, 2, 3, 4, 5, pero también tiene que tener la capacidad de decir 5, 4, 3, 2, 1. Es importantísimo que ese orden estable se mantenga tanto de forma ascendente como de forma descendente. El principio de correspondencia hace referencia a que el niño sepa contar un elemento y darle un valor determinado. Es decir, si yo cuento una serie de objetos, tengo que darle el valor de 1, 2, 3, 4, 5 y a cada elemento darle un número. Muchas veces los niños cuentan, me voy a permitir, tengo aquí unos cubitos, y ellos al contar lo hacen 1, 2 y al mismo elemento lo vuelven a contar. A eso le llamamos el principio de correspondencia, es decir, que el niño pueda contar cada uno de los elementos una única vez. Luego viene el principio de la cardinalidad, que consiste en lograr que el niño pueda decirle, si cuenta 1, 2, 3, 4, 5, pueda decir aquí hay 5 elementos. Muchas veces hay niños que usted le dice, ¿cuántos hay aquí? Y le cuentan 1, 2, 3, 4, 5. Y le dicen, entonces, ¿cuántos hay? Y vuelve a contar 1, 2, 3, 4, 5. No logra decirle, allí hay 5 elementos. Es porque todavía su proceso de conteo está desarrollándose y es necesario ir trabajando en eso. El principio de abstracción es cuando el niño ya logra contar cosas que usted le puede mostrar a lo lejos y que el niño no necesite tocarlas para contar, o que ya pueda decir, de pronto ve por allí y dice, yo estoy viendo 3 pajaritos, allí hay 3. No necesariamente tiene que estar cerca para que los pueda contar. Ese principio es muy importante porque incluso hay niños que usted le pregunta, ¿te acuerdas cuántas manzanas habían allí? Pues ellos ya pueden decir, habían 5, yo vi, habían 5, y no necesariamente las manzanas están allí para que pueda contar. Y finalmente está el principio de irrelevancia de orden, es decir, yo puedo contar de aquí para acá o puedo contar de aquí para acá y me va a dar la misma cantidad. Esos principios son muy importantes que ir identificando que el niño los desarrolle para yo asegurar que mi niño o mi niña ha logrado aprender. ¿Y eso cómo se hace? Como les digo, a través del juego. Ahora que los papás y las mamás están involucrados en este proceso, pues no nos queda más que involucrarnos en aprender y en buscar los mecanismos para ayudar en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Eso de pronto, Carlita, es lo que le puedo compartir con respecto a este aprendizaje de las matemáticas en edades tempranas. Así es, me parece muy importante todo lo que nos ha comentado y sobre todo siempre hacer ese énfasis que hace usted del juego, ¿no? Que es lo primordial y así los niños no se sienten también forzados de aprender, de decir, yo puedo sumar, por ejemplo, con la tabla del 10 que usted nos comentaba, me parece algo muy útil, no lo había visto antes realmente, pero es un juego que realmente hasta a nosotros como ya adultos nos atrae. Por ejemplo, yo estaba ahí contando todos los numeritos
todos los ejemplos que usted nos daba. Entonces, imagínense también para un niño, ¿no? Y bueno, yo sí también quisiera recalcar, y es muy importante en los papitos, en los tutores, esa paciencia, ¿no? De que el niño, cuando el niño está aprendiendo, ¿cuáles serían también algunas recomendaciones para los papitos en este tiempo de aprendizaje y sobre todo en los niños que para ellos es complicado y nosotros como ya estamos un poquito más grandes, es fácil, pero en la edad de ellos y cuando nosotros tuvimos esa edad fue difícil también? ¿Cómo podríamos darles algunas Bueno, recomendaciones o Carlita, consejos yo a creo que es papitos? fundamental lo que usted acaba de mencionar. Cómo hacer que los papás entiendan que el niño muchas veces no da la respuesta o se ve que padres y madres pierden la paciencia. Bueno, es también es comprensible, ¿no? De pronto no son educadores y claro, pierden la paciencia con mucha facilidad. Pero es importantísimo que los padres y madres de familia estemos conscientes de que el niño tiene un proceso y son pasos que tiene que seguir. La recomendación que yo daría es que si yo no estoy en capacidad de ayudarle, busquen ayuda. Porque mire, lacerar la relación entre padre e hijo por la enseñanza no es lo mejor. Es importantísimo que el niño aprenda y que lo haga de verdad desde las emociones, que le emocione jugar, que le emocione mover una ficha, que le emocione saber que cuando junto dos elementos, sea el número que sea, forma otra cantidad y que el papá realmente se sorprenda con eso, que no le tome así como, ay, pero eso es tan fácil, o sea, ya pues, o sea, ya eso ya debería saber. No, sino que aprenda a emocionarse cuando el niño le diga, porque ellos son una belleza, son un paquete de sorpresas, diría yo, y le hacen preguntas que uno aparentemente, claro, pues como adulto dice, ay, Dios mío, pero ¿qué me pregunta? No, porque esa pregunta es lo que le permite al padre o a la madre visibilizar lo que su hijo está pensando. Entonces, yo lo que les recomiendo es que, en primera instancia, traten de visibilizar el pensamiento del niño, que lo traten de visibilizar a través del juego y que si es que no se sienten en la capacidad de ayudar porque pierdo la paciencia con facilidad, busquen ayuda. Eso podría. Así es. Y bueno, ajá, nosotros en todos los programas siempre hemos comentado ese punto, ¿no? Pedir ayuda, saber que necesitamos la ayuda de un profesional y para eso también tenemos todas estas áreas, ¿no? En cuanto a la salud y en este caso en el aprendizaje también. Y es importante recalcar a los papitos de que nadie tiene ese manual de cómo ser un buen papá, de cómo mamá, también de específicamente ser un profesor y un padre, involucrarse en esos dos ámbitos que tal vez para ellos es un poco difícil, tal vez por ejemplo por la pandemia, en este caso ya volvieron a sus trabajos, ya no tienen el mismo tiempo que cuando estaban en cuarentena y hasta el niño pudo haberse acostumbrado, ¿no? A hacer los deberes con papá, a hacer los deberes con mamá. Yo creo que toda esta situación que estamos viviendo sí involucra mucho en el aprendizaje de los niños, en toda su evolución en cuanto a lo estudiantil y más aún también en estas clases virtuales. Los niños son bien hiperactivos, tienen demasiada energía y creo que el aprendizaje ahora en lo virtual puede ser un poquito más complicado. ¿Cómo lo ve usted este cambio de lo Uy, presencial a Carlita, lo virtual? realmente como docente, porque igual mi vida se ha desarrollado en el ámbito de la docencia, soy ya 24 años docente y ha sido muy fuerte. Definitivamente yo creo que los profesores tuvimos un shock así, o sea, de la noche a la mañana tuvimos que buscar herramientas, tuvimos que investigar, tuvimos que buscar la forma de engancharles a los niños. Y de hecho, yo creo que el ser humano nunca deja de aprender. Si nosotros como docentes no buscamos la manera de engancharle al niño, de llamarle la atención, fíjese usted lo difícil que puede ser para una maestra llamar la atención. Entonces, allí está realmente la vocación que es el ser docente. Y de hecho yo creo que
que ya estamos en esta situación, ya no hay vuelta a quedar y creo que, Carlita, esta situación nos vino no a visitar, se vino a quedar. Se vino a quedar y claro, la educación ahorita tiene que tomar una nueva, yo diría, ya un nuevo paradigma. Ya necesitamos encontrar las maneras de involucrar la enseñanza de las matemáticas, de la lectoescritura, con elementos que se puedan ir involucrando desde la virtualidad. Nos queda a nosotros los docentes realmente un arduo trabajo, pero también les queda a los papás ese arduo trabajo de involucrarse, de no dejar ya que la escuela lo resuelva todo, sino que ellos van a ser parte de este proceso y que para ello nos va a tocar leer, leer mucho de cómo hacer esta virtualidad que yo creo pues los niños nos están ganando y que hay que buscar la forma de ir sosteniéndoles. Bueno, sí, yo creo que los niños, al menos ellos ya nacieron en esta era tecnológica, ¿no? Ya nacieron con el celular, con el computador, y también para ellos yo creo que sí es más fácil también manejar en cuanto a todos las distintas técnicas de aprendizaje ahora en lo virtual. Por ejemplo, he visto que hay algunos jueguitos también que se hacen en línea, en donde los niños también pueden interactuar con el profesor. He visto algunas cosas que se están implementando, aplicaciones también, y creo que, como usted dijo, y pienso igual que esto vino para quedarse, y hay muchísimas cosas que todos debemos aprender en todos los ámbitos, en todas las áreas durante este tiempo de pandemia, porque todos de una u otra forma, pues nos tuvimos que volcar al tema computador, al tema hacerle funcionar más a nuestro celular en distintas cosas, y realmente este tipo de situaciones yo creo que sí nos ha dejado mucho que observar en cuanto a la educación, ¿no? Y es importante también, y vuelvo a recalcar, que los papás puedan ayudar a los niños en el caso de pedir ayuda. Creo que son estos puntos los más. No sé si me escuchó lo que le había Creo que comentado. hubo un corte, me parece que, fíjese, y bueno, fíjese esta situación, Ujú. que estamos en un conversatorio, póngase a pensar en cómo los niños viven sin poderle escuchar quizás la idea de la maestra, quizás oyeron la primera parte y ya no oyeron el final, o quizás oyeron el final, o sea, y ya no la primera parte. Entonces, fíjense lo complicado que se vuelve y lo importante que es que los maestros consideremos todas estas circunstancias del momento que estamos involucrados en la docencia y que tenemos que tener la paciencia y la susceptibilidad de entender que lo que yo estoy diciendo aquí en este momento en pantalla, a lo mejor atrás de la pantalla de mi estudiante, está pasando una serie de situaciones que no permiten que el proceso realmente se lleve de buena manera. Exacto, y en cuanto a estas clases virtuales y todo, lo principal es el Internet, ¿no? El acceso fácil del Internet que no todos tienen, no todos tenemos un Internet al máximo como para estar con esa imagen nítida, ese audio nítido, como nos acaba de pasar, ¿no? Y específicamente en esto del aprendizaje, si uno se pierde la señal unos ratitos, unos minutitos y continúa la clase, ya se puede desvincular, ¿no? Ya no se puede entender completamente. Y este también creo que es otro de los puntos importantes en cuanto al aprendizaje en esta era digital, de que no todos tienen acceso a Internet, no todos los niños en cuanto a lo rural, inclusive también al urbano, no tienen el acceso necesario para el aprendizaje, y también los profesores tienen que adaptarse a esa situación, tienen que adaptarse también a los
a los niños que les mandan por otras vías sus deberes. He visto muchos comentarios en redes sociales, se ha hecho viral también muchos casos de que los niños se les envían sus deberes por WhatsApp o, por ejemplo, se ponen las megas en los celulares de los papás. Y bueno, hay muchas situaciones que realmente hacen que el aprendizaje no sea al 100% en los niños. Sí, definitivamente el Internet es ahorita nuestra herramienta. Y bueno, el Internet, la luz, diga usted cuántas veces también hay los cortes de luz y los niños tampoco llegan a conectarse. Y mire, se me vino algo a la cabeza en este momento, pues mientras le escuchaba a usted y no logré escucharle la parte final de su expresión, y yo miraba también, fíjese, los niños que tienen dificultades de aprendizaje, de por sí ya en forma presencial se vuelve complejo, cuanto más se vuelve complejo el aprender en forma virtual. Y tenemos que estar convencidos de que, de hecho, las dificultades de aprendizaje están presentes. No es que porque estamos en esta educación virtual han desaparecido. Más bien yo creería que se forman parte de los niños. La discalculia, por ejemplo, en el caso de las matemáticas, un niño que tiene problemas para aprender las matemáticas, con estas dificultades de conexión se acentúan más todavía. Y es cuando más todavía tenemos que los papás y quienes estamos involucrados en este proceso, pues tener la susceptibilidad de entender estas situaciones. Exacto, creo que hablando de los problemas de conexión, creo que se nos fue la doctora Jenny. Bueno, esperemos que también pueda volver a conectarse esta tarde. Y bueno, continuamos con este tema en donde habíamos comentado también acerca de todos los problemas que estamos viviendo actualmente en cuanto a la educación. Realmente, como lo habíamos comentado, el problema del Internet, el problema de las diferentes situaciones que vive cada familia, que vive cada niño, es muy diferente y sobre todo adaptarse a esta situación virtual. También nos había comentado antes de que se nos desconecte acerca de los puntos en cuanto a los niños, ¿no? Que tienen problemas de aprendizaje en cuanto a lo presencial, que lo tenían, ¿no? Y ahora, por ejemplo, en lo virtual, inclusive eso no ha desaparecido, nos decía nuestra invitada Jenny Moscoso, y pues esperemos que pueda conectarse una vez más para que nos pueda seguir comentando acerca de esta situación. No sé si está por ahí. Bueno, los problemas en cuanto a la tecnología y justo lo que habíamos mencionado, justo lo que hablábamos hace un momentito, pues nos ha pasado. Esperemos que se pueda conectar. Ya creo que está ya con nosotros. Carlita. Justo estaba comentando acerca de lo que usted nos acababa de mencionar, de que los problemas del aprendizaje en los niños en lo presencial estaban y en lo virtual continúan, ¿no? No significa que no, que ya ese tipo de problemas haya desaparecido. Nos estaba comentando un poquito sobre eso. Sí, yo le había comentado sobre la discalculia, que es una dificultad de aprendizaje para el cálculo. Y de hecho esto, como le digo, sería motivo de un tema más.
Claro, sí. Bueno, y esperemos también que en otra ocasión nos pueda acompañar para hablar sobre otros temas, ¿no? De aprendizaje. Cuando usted guste, nosotros estamos realmente abiertos a todos los temas que tengan que ver con el aprendizaje, que es tan importante y es uno de los enfoques principales que tenemos durante esta pandemia, ¿no? Y todo lo que se ha volcado a lo virtual, de lo presencial, y en este caso, pues ya queda invitada una vez más para Muchas que nos gracias, pueda Carlita. hablar sobre ese tema y sobre los temas que usted considere también relevantes en este tiempo de pandemia. Así que muchísimas gracias también por haber estado con nosotros esta tarde y esperamos tenerla nuevamente. Muchísimas gracias, Carlita. Pues espero que de alguna manera esto haya podido ayudar a las personas que escucharon sobre cómo llevar el aprendizaje de las matemáticas, tanto como docentes o sea, pues como padres de familia. Gracias, Carlita. Muchísimas gracias a usted y también gracias a todos quienes estuvieron con nosotros a través de medimagenradio.net y también a través de Facebook Live. Cualquier duda, cualquier pregunta que usted tenga nos puede dejar en comentarios y nosotros estaremos respondiendo sus inquietudes. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo miércoles a partir de las 5 de la tarde con un nuevo tema de salud integral en tiempos de coronavirus. Gracias a todos. Que tengan una excelente tarde. Muchas gracias. Hasta luego.